Hola, ¿qué tal, profesor? Espero se encuentre súper bien. Somos el grupo número 8, conformado por Augusto Jiménez, Sarina Fernanda, Bravo Díaz, Yeritza Dorelli, Gallardo Tirado, Carlos Miguel, quien les habla, Mendoza Flores, Ivette Jessica, Munares Solís, Maylin David y Velasco Seminario Maylí Charik. Muy bueno, este es nuestro trabajo final, enfocado en la empresa Damper. Bien, empezaremos a hablar del primer punto acerca de la identificación del sistema monetario, el mercado de divisas y las tasas de intereses. Como subpunto tenemos el 1.1, que nos hablará acerca de la identificación del sistema monetario, el mercado de divisas y las tasas de intereses. Podemos observar que el sistema monetario es el conjunto de normas institucionales y acuerdos que regulan las relaciones monetarias. Asimismo, las financiaciones entre los países, facilitando el comercio internacional, las inversiones y los pagos entre distintas monedas. Tenemos el 1.2 que nos habla acerca de los tipos de sistemas monetarios. Podemos observar el sistema de tipo de cambio fijo, el cual nos habla del valor de la moneda se mantiene vinculado a otra moneda o el oro. En ello podemos observar también el Banco Central interviene para mantener estable el tipo de cambio. El sistema de tipo de cambio flotante es el valor de la moneda que determina la oferta y la demanda en el mercado de divisas, con poca o ninguna intervención en el Banco Central. Tenemos el 1.3, el cual nos habla del mercado de divisas y tipo de cambio. Podemos observar el tipo de cambio spot, que es el precio al que una moneda se compra o vende. Para ello tenemos que es la entrega inmediata, normalmente en un plazo de hasta 2 días hábiles. También tenemos el tipo de cambio forward, que es un contrato mediante el cual dos partes acuerdan hoy el tipo de cambio para realizar una compra o venta de divisas en una fecha futura. Esto quiere decir que se adelantan a un tipo de sucesos que puedan pasar más adelante o cosas, pronósticos, adelantarse al pronóstico, en todo caso, para poder pactar un cambio, un tipo de cambio sin que éste pueda afectarse. Tenemos el punto 1.4, el cual nos habla de las tasas de intereses locales e internacionales. Las tasas de intereses locales son las establecidas dentro de un país por el Banco Central y las instituciones financieras. Esto influye en el consumo, el ahorro, el crédito y la inversión nacional. Tenemos también las tasas de intereses internacionales, las cuales son las tasas de referencia de los principales mercados financieros internacionales, como la tasa de la Reserva Federal de Estados Unidos o el Banco Central Europeo. Bien, ahora hablaremos sobre el caso práctico, que más que un caso práctico es la realidad a la que se enfrenta Damper día a día siendo una empresa peruana. Primero hablaremos sobre el sistema monetario peruano, el cual tiene un régimen cambiario con una flotación administrada, lo que indica que el Banco Central de Reserva del Perú interviene para reducir la volatilidad, no para fijar un nivel que esté constantemente. Por otro lado, también se tiene una política monetaria la cual tiene una meta de inflación de 1 al 3% y la tasa de interés con referencia es la que se utiliza como instrumento. También hablamos de que la economía parcialmente dolarizada del Perú permite que se realicen depósitos y también créditos en monedas extranjeras, lo cual es muy útil para Damper porque le permite calzar deudas que tienen Estados Unidos y también sus ingresos pueden ser parcialmente en dólares. Por otro lado, en cuanto a las monedas con las que trabaja Damper, como ya mencionamos, primero el sol, el dólar y también existen otras dos monedas que son el euro y la libra para ocasiones puntuales. En cuanto al tipo de cambio relevante, aquí podemos ver un histórico en el cual en el noviembre de 2025 fue el punto más alto, en el cual se posicionó el dólar con 4.45 soles. Sin embargo, esta inflación ha ido reduciendo a marzo 2026, que fue 3.47 perdón, 3.4702, que fue más de 3.39% en el mes previo y hoy en día se encuentra el dólar a compra por 3.3795 y a venta por 3.404.
Entonces, esto nos da como conclusiones de que el sol es una de las monedas menos volátiles de Latinoamérica y obviamente esta volatilidad reciente se debe a diferentes razones políticas, sobre todo por el ciclo electoral peruano entre 2025 y 2026. Los riesgos principales sería la apreciación del sol, dado que Damper al trabajar en diferentes monedas, si el sol se aprecia demasiado y tiene inversiones en dólares o negocios a dólares, esto podría generar ciertos riesgos o ciertas particularidades en sus procesos de ventas. Por último, tenemos la tipo de exposición cambiaria, que ya es lo que acabamos de mencionar. Por ejemplo, la exposición por transacción, ¿no? Que afecta las cuentas por cobrar tanto en dólares como en euros, dado que estos cobros se dan entre 30 a 90 días. Sin embargo, ya hoy en día se gestiona con forwards para poder evitar el riesgo de tipo de cambio. Por otro lado, también se tiene la exposición operativa o económica, en el cual la alta competencia a largo plazo frente a diferentes competidores, por ejemplo, México, Chile, Marruecos y España, bueno, puede afectar o encarecer los costos, los precios y también la participación en el mercado es un poco menos. Por último, la exposición por conversión, la cual es bastante relevante a consolidar, dado que, bueno, los estados financieros de sus filiales en el exterior, en su moneda funcional, ¿no? Que es el sol. Un punto clave para Damper es de que sus ingresos principalmente es en dólares y euros y sus costos son en soles. Entonces tienen que gestionar esa exposición cambiaria que van a ver reflejado en todos los meses para poder proteger sus márgenes y también asegurar la competitividad en el mercado. Ahora le doy el pase a mi compañero. Ok. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Ivette Mendoza. Vamos a continuar con el tema análisis de las necesidades operativas de financiamiento. No, este análisis es fundamental para comprender cómo las empresas sostienen su ciclo operativo y tenemos tres elementos importantes que son los inventarios, cuentas por cobrar y cuentas por pagar. Por un lado, los inventarios son los productos que la empresa mantiene para vender o transformar, ¿no? Por otro lado, las cuentas por cobrar que representan el dinero pendiente de clientes por ventas a crédito. Finalmente, las cuentas por pagar son las obligaciones con proveedores. De esta manera inicia el proceso con la adquisición de inventarios, continúa con la venta y el crédito a clientes y luego culmina con el pago a proveedores. Las necesidades de financiamiento en este caso surge para cubrir lo que es el desfase de liquidez, que esto quiere decir que si la empresa requiere recursos adicionales para sostener operaciones, ¿no? A continuación veremos los principales métodos de financiamiento. En primer lugar es el factoring, que consiste en vender las cuentas por cobrar a entidades financieras para obtener liquidez inmediata. En segundo lugar, el confirming, que permite que la entidad financiera gestione y financie el pago, lo que son a proveedores. Asimismo, los créditos comerciales, que representan el financiamiento otorgado por los proveedores al conceder plazos a pago. Finalmente, las cartas de crédito, que son los instrumentos bancarios que garantizan el pago en operaciones de comercio exterior. En conjunto, todos estos mecanismos buscan el mismo objetivo, que es asegurar que la empresa mantenga su ciclo operativo sin interrupciones, ¿no? Con respecto en el caso práctico, aquí vamos a realizar el análisis tomando como datos principales lo que son las ventas anuales, el costo de ventas, el inventario promedio, las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar. A partir de todos estos datos, vamos a calcular los indicadores de capital del trabajo, ¿no? Como vemos, el inventario permanece como 60.5 días antes de ser vendido. Y bueno, la empresa demora alrededor de 30.4 días en cobrar a sus clientes y Damper paga a sus proveedores aproximadamente en 38.2 días, ¿no? Al sumar todos los días de inventario de cobranza, obtenemos un ciclo operativo de 90.9 días. Pero parte de este periodo es financiada tanto por los proveedores, el ciclo del efectivo se reduce a 52.7 días. Lo que quiere decir es que Damper necesita financiar sus operaciones durante casi 53 días con recursos propios o externos. Bueno, frente a esta necesidad operativa,
frente a la necesidad operativa de fondos, el NOF, va a ascender a aproximadamente a 33 millones, lo que representa casi el 12,4% de las ventas anuales. Por lo tanto, el principal resultado es que la empresa mantiene una cantidad importante de dinero, tanto en inventarios y en cuentas por cobrar. Con respecto al diagnóstico del caso, como podemos visualizar aquí, los inventarios, el problema se encuentra en los inventarios, ya que permanecen aproximadamente 60,5 días antes de venderse y representan el comprobante que más prolonga el ciclo, ¿no? La empresa espera cerca de 30,4 días para recibir el pago de sus clientes, pero paga a sus proveedores 38,2 días, lo que es un plazo no suficiente para cubrir completamente los 90,9 días que dura su ciclo operativo, ¿no? Por ello es que Damper debe financiar aproximadamente 52,7 días de operación y bueno, ahí se genera la necesidad de fondos de casi 34 millones de dólares, ¿no? Esta necesidad es permanente ya que la empresa mantiene tanto lo que son inventarios y cuentas por cobrar durante todo el año, pero también aumenta temporalmente, ¿no? Bueno, frente a toda esta situación, se propone como primera alternativa el factoring internacional, que permite adelantar el cobro de las facturas de exportación y obtener liquidez inmediata. También se recomienda negociar lo que son créditos comerciales con los proveedores para ampliar los plazos de pago y también como alternativa complementaria se pueden utilizar lo que es el conforming y las cartas de crédito. En conclusión, Dapper representa una importante necesidad de financiamiento de capital de trabajo, por ello debe priorizar mecanismos que reduzcan los días de cobranza y amplíen los plazos con proveedores y aseguren lo que es su liquidez durante las campañas agrícolas. Ahora pasaremos al punto de análisis de financiamiento de inversiones y estrategias de cobertura. Las empresas que operen en el comercio internacional están expuestas a riesgos por las variaciones del tipo de cambio, las tasas de intereses, los precios de mercado. Los instrumentos financieros derivados permiten gestionar estos riesgos, reducir incertidumbres y brindar la estabilidad a sus operaciones y resultados. Los principales instrumentos financieros derivados son contratos forward, en el cual existe una negociación directa, un acuerdo para comprar o vender una divisa a un tipo de cambio pactado para una fecha futura. Se adapta a las necesidades de la empresa, protege frente a riesgos cambiarios y permite planificar costos, ingresos y flujos de caja. Como punto número 2, tenemos a los contratos a futuro, en los cuales se negocian a mercados organizados o bolsas, contratos estandarizados, una mayor liquidez y menor riesgo de incumplimiento, protege a las variaciones en precios de materias primas, divisas y tasas de intereses, permitiendo fijar precios y reducir las incertidumbres futuras. El swap es un intercambio de flujos de efectivo o condiciones financieras. Tipos más comunes de swap de intereses o divisas, permitiendo cambiar una tasa variable por fija o intercambiar monedas. Administra los riesgos sin modificar el financiamiento original. Reduce la exposición de las tasas de intereses o tipo de cambio. También tenemos opciones como el CAL y el PUT, que otorga el derecho, pero no la obligación de comprar o vender un activo a un precio pactado. El CAL es el derecho a comprar y el PUT es el derecho a vender. Brinda flexibilidad y permite beneficiarse de movimientos favorables en el mercado, requiriendo el pago de una prima. Los riesgos que cubren cada instrumento son: el swap es su tipo de cambio, los futuros son los precios de materiales, primas, divisas y tasas de intereses. El swap son las tasas de intereses y obligaciones en moneda extranjera. Y opciones como el CAL y el PUT tienen el tipo de cambio y los precios del mercado. La utilidad de los instrumentos derivados es riesgos financieros, instrumentos derivados, menor incertidumbre, mayor estabilidad financiera. Reduce los riesgos cambiarios, protege frente a tasas de intereses, estabiliza los costos de ingresos, mejora la planificación financiera, favorece la rentabilidad y estabilidad económica. Ahora le doy pase a mi compañera. Bien, ahora veremos la parte práctica donde aplicamos diferentes estrategias de cobertura financiera en el caso de la empresa Damper SAC. Bien, esto con el objetivo de poder reducir los riesgos que enfrenta en sus operaciones internacionales. En primer lugar, identificamos 4 riesgos principales. El primero corresponde a los proyectos de inversión que requieren financiamiento para ampliar la capacidad exportadora.
El segundo es la deuda en moneda extranjera, ya que las obligaciones en dólares pueden verse afectadas por cambios en las tasas de interés. El tercero es el riesgo cambiario, debido a que los ingresos por exportaciones dependen del tipo de cambio. Y finalmente también existe el riesgo del incremento en los precios de insumos exportados, como en este caso los fertilizantes. Ahora, para poder enfrentar estos riesgos, proponemos cuatro estrategias de cobertura. La primera es el forward, que permite fijar el tipo de cambio y asegurar el ingreso que recibirá la empresa por sus exportaciones. La segunda son los futuros, que sirven para asegurar el precio de compra de, en este caso, los fertilizantes y evitar el incremento inesperado de costos. La tercera es la estrategia del swap, mediante el cual Damper cambia una tasa de interés variable por una fija, logrando mayor estabilidad financiera. Finalmente, tenemos la opción PUC, que protege a la empresa frente a una caída del tipo de cambio, garantizando un ingreso mínimo, aunque esto implique el pago de una prima. Y bueno, en conclusión, estas estrategias permiten que Damper reduzca la incertidumbre financiera, proteja sus ingresos y costos, y así fortalezca la estabilidad de sus operaciones internacionales. Le doy pase a mi compañera. Con respecto al punto 4, identificación de los riesgos financieros. Bueno, aquí identificamos cinco riesgos financieros principales que pueden afectar las operaciones de la empresa, especialmente cuando participe en mercados internacionales. Tenemos el riesgo cambiario, que se produce por las variaciones en el tipo de cambio. Por ejemplo, si la empresa vende en dólares, pero parte de sus costos están en soles. Una variación desfavorable puede reducir tanto sus ingresos o incrementar sus gastos. Luego tenemos el riesgo de tasa de interés, que ocurre cuando cambian pues las tasas aplicadas a préstamos o inversiones. Si la empresa tiene deudas con tasa variable, un aumento de la tasa elevaría sus costos financieros. Con respecto al riesgo de liquidez, que aparece cuando la empresa no cuenta con suficiente efectivo para cumplir sus obligaciones inmediatas, aunque tenga activos o ventas pendientes de cobro, ¿no? Con respecto al riesgo de crédito internacional, está relacionado con la posibilidad de que un cliente extranjero no pague dentro del plazo establecido o incumpla completamente con su obligación. Y tenemos por último el riesgo país, que comprende factores políticos, económicos y sociales que pueden afectar tanto las inversiones y las operaciones comerciales en un determinado mercado. Bueno, ahora continuamos con el caso práctico eh, de la empresa Damper, ¿no? Como bien sabemos, la empresa Damper es una empresa que se dedica a exportaciones, que de acuerdo a esto ellos enfrentan distintos riesgos financieros que afectan directamente lo que es su rentabilidad y operaciones. Como primero está el riesgo cambiario, que la empresa, por ejemplo, factura en dólares y euros, ¿no? Pero paga los costos en soles. Cuando el tipo de cambio baja, como ocurrió que vemos ahí el 4,45 a 3,38, una exportación de 10 millones de dólares se traduce en mucho menos ingresos en soles, ¿no? Y esto significa una pérdida de más de 20% en sus ganancias. Para reducir este impacto, se puede utilizar los contratos forward y swap de divisas, ¿no? En segundo lugar, tenemos el riesgo de tasa de interés. Aquí vemos los créditos corporativos en dólares, que suelen variar entre 6 y 9% de un préstamo de 10 millones, que pasa de 7% a 9%, ¿no? El gasto financiero anual aumenta en $200,000, lo cual la volatilidad de tasas encarece el financiamiento, ¿no? Y esto se podía recurrir cuando se realizan los swaps de tasas. Otro riesgo importante es el de liquidez. La empresa Damper tiene un ciclo de efectivo de casi 52,7 días, lo que significa que paga insumos y, o sea, los salarios mucho antes de cobrar a los clientes. Esto genera una necesidad de financiamiento permanente alrededor de 34 millones de dólares. Para manejarlo, esto se usan herramientas como el Factor Internacional y créditos comerciales, ¿no? Que utiliza la empresa Damper. También está el riesgo de crédito internacional, que en su gran parte de las ventas se hacen a crédito a los mercados de Europa y Estados Unidos. Por ejemplo, si un cliente no paga, como vemos que ocurrió con $1 millón, la empresa sufre una pérdida inmediata de liquidez.
y ellos podrían hacer como una solución, ¿no? Para poder asegurar estas operaciones y contratar seguros de crédito o cartas de crédito, ¿no? Finalmente está el riesgo país, que vemos ahí un 45% de las exportaciones van a la Unión Europea, que si en caso hubiese una crisis política, por ejemplo, ¿no? En España, puede reducir lo que es la demanda y afectar lo que son los contratos por máximo un monto de 5 millones de dólares. Bueno, este riesgo externo y obliga a la empresa Damper a diversificar sus mercados y mantener unos contratos flexibles, ¿no? Ya para concluir, la empresa Damper siempre están enfrentando lo que son riesgos cambiarios de tasas, de liquidez, crédito internacional y también los riesgos de país, ya que cada uno de estos países impacta, ¿no? De manera distinta, pero todos pueden mitigarse con los instrumentos financieros y estrategias de gestión, ¿no? Muchas gracias.